Gracias por la invitación de la Cámara de Comercio Internacional Capítulo Ecuador y la Cámara de Comercio de Quito en particular por tener esta iniciativa y estos foros para conocer con alguna profundidad, en este caso particular, la mediación en diferentes foros y en mi caso conversaremos rápidamente respecto a la mediación tributaria. Y claro, el desafío era qué nos ha enseñado desde que finalmente la transacción en materia tributaria se volvió a restablecer en nuestra legislación ecuatoriana. No existía en el Código Tributario, obviamente, la transacción como una forma de extinguir la obligación tributaria, pero finalmente, con la Ley de Desarrollo Económico del noviembre de 2021, pues nuevamente volvió esta figura, esta forma de extinguir la obligación tributaria a través de la transacción. Así que lo que yo voy a hacer es un poco confrontar de entrada cuál era realmente la perspectiva de crear aquí en el país lo que es la mediación tributaria. Y sobre esto las expectativas económicas, que para el gobierno de turno significaba ingresos económicos importantes, porque por ahí apuntaba realmente esta ley. Necesitábamos liquidez, por tanto necesitamos recursos. A cambio de eso, yo estoy dispuesto a hacer concesiones, veamos si es que eso es posible o no, concesiones con el ánimo de llegar a un acuerdo. Al final, veremos esa expectativa económica confrontada con la realidad, en cifras, en números, para no perdernos ni marearnos con temas que simplemente pueden quedar en el ámbito teórico y no realmente en cuanto a la eficacia de un mecanismo como es la mediación. Primero, el Estado puede o no transigir, es una discusión que felizmente ha sido superada en el mundo, porque obviamente existen ya a nivel global, solamente por mencionar algunos, a nivel de América Latina, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, participan y legislan con propiedad lo que significa la mediación tributaria, yo diría quizás con mayor profundidad y con mayor frecuencia Estados Unidos, donde tiene 5 gamas de utilización de los MASC, que arranca desde el Fast Mediation y terminas en el arbitraje, pasando por una mediación convencional. Así que en temas de europeos, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, España, donde cada uno, frente a su realidad, ha legislado ya respecto a la mediación tributaria, unos en mayor medida, con mayor amplitud en cuanto a la esfera de negociación y otros en menor medida. De algunos que están incluso dispuestos a discutir normas jurídicas tributarias, tema que todavía no se maneja en otro tipo de legislaciones, donde simplemente lo que se intenta es regular hechos y sobre los hechos tener una negociación y no tanto sobre la aplicación de la norma. Portugal es un lindísimo ejemplo porque ahí incluso tú puedes participar en tribunales de arbitramiento, de arbitraje respecto al contribuyente y el Estado, temas que en principio pueden ser impensables todavía en nuestro país. Las fuentes legales que básicamente regulan la mediación tributaria, es un poco para entrar rápidamente, es la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que fue promulgada en noviembre de 2021. Tenemos un instructivo, un reglamento que fue también promulgado por el Servicio de Rentas Internas el 27 de julio del año 2022 y evidentemente también el reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación. Sobre esto, lo que nos planteaba el primer enunciado de esta ley, felizmente, cuando uno leía se sentía realmente muy emocionado, muy ilusionado con lo que significaba eventualmente el campo de acción. Y te decía que, claro, la transacción tributaria permitiría que eventualmente un proceso administrativo o judicial termine vía procedimiento de mediación. Esto obviamente daba una enorme expectativa de cómo manejar realmente el tema transigible, que es la columna vertebral de la mediación. Frente a esto, les tengo unos números que quisiera que por favor lo retengan en su memoria, porque al final del día veremos si esos números de procesos, esa expectativa de valores económicos que estaban eventualmente siendo objeto de esa expectativa económica por parte del Estado, se han cumplido o no se han cumplido frente a la realidad. Hablamos 1 año, 9, 10 meses de vigencia de esta ley. Tenemos que actualmente, y esos son datos que el
propio registro oficial y el propio decreto ejecutivo del presidente Lasso, lo estableció en agosto de 2021, establece en esa exposición de motivos estas cifras. Como ustedes ven, están al 2021. Seguramente estas cifras ya habrán crecido de manera importante en este año 9 meses. A la fecha, en esa época, tenías 2.292 procesos que se estaban ventilando a través del Código Orgánico General de Procesos y 654 con la normativa anterior. Suman ustedes, más o menos, son 3.000 procesos que se están ventilando en las Cortes. Frente a esto, los montos de discusión, que es importante saber, cuánto se estaba discutiendo en estos procesos judiciales. Como ustedes ven, capital, intereses y recargos, a información 31 de agosto de 2021, cerca de 5.000 millones de dólares. Eso es lo que estaba discutiéndose en las Cortes. De ese valor, obviamente, como el Estado entraba en un proceso de transacción, tiene que ceder algo. Entonces, ¿qué es lo que se dijo? Bueno, vamos a precautelar el capital y estaríamos dispuestos, con algunas condiciones, en negociar, en hacer concesiones respecto a intereses y recargos. ¿A qué le apuntaban? Básicamente era a la recuperación del capital. Según esta información, el capital bordeaba los 2.900 millones de dólares. ¿Ok? Con esta idea es que se crea la mediación tributaria y, como ustedes ven, y está resaltado en negrillas, la idea que establece esta ley como primera filosofía es discutir, conversar, contribuyente-Estado, respecto a la conformación de la obligación tributaria. Espectacular. Un paraguas gigante que permitiría eventualmente y seriamente al contribuyente conversar con la autoridad tributaria. Y también, evidentemente, respecto al tema de la recaudación. Eso era una norma que creaba una enorme expectativa respecto a una transacción, una verdadera negociación en materia tributaria. También se diferenció, obviamente, los dos tipos de mediación tributaria, la una extraprocesal, por fuera de un conflicto contencioso, y la otra sería una forma de negociación en materia tributaria dentro de un proceso contencioso tributario. Obviamente, en este último momento, el momento procesal adecuado era o en la audiencia preliminar o en la audiencia única, dependiendo del caso. ¿Qué es lo que es objeto o materia de acuerdo transaccional según esta normativa? Y ahí viene una primera frase que nos dejó a muchos, yo diría, tributaristas con una serie de interrogantes. Hechos fácticos de valoración incierta. Ok, habría que un poco investigar de qué se trata eso, porque sobre eso y sobre la última, que son conceptos jurídicos indeterminados de la obligación tributaria. Si ustedes me preguntan a mí, en base a la experiencia que he tenido en este año, 9 meses, por ahí es que realmente ha ido, y veremos si es que el acierto o el fracaso hasta ahora de la mediación como un mecanismo de solución realmente efectiva en conflictos Estado, tributos versus del contribuyente. Ahí están los elementos de fondo, nuevamente elementos fácticos de valoración incierta y conceptos jurídicos indeterminados. Hay que realmente meterse en serio a esto para poder entender, porque realmente cuando usted lee esto, y la gente que incluso es tributarista y maneja todos los días, nos ha costado entender, porque de momento las primeras audiencias de mediación del año 2022, esto fue un tema de amplia discusión, de enorme discusión. Y lastimosamente se ha ido sesgando el criterio por parte de la autoridad tributaria a través de una normativa secundaria, que ese gran paraguas anterior que habíamos revisado y que teníamos una enorme expectativa, pues veo que no se va a cumplir de momento. Claro, cuando uno habla de hechos fácticos y ya entras en materia tributaria y demás, te das cuenta que son hechos efectivamente de carácter tributario que pueden ser comprobables, que de hecho se produjeron y pueden ser comprobables. En el caso particular puede ser simplemente que el contribuyente en la impugnación o reclamación no pudo efectivamente hacer valer esos hechos
que se produjeron y que lastimosamente no contaban con un elemento probatorio. Ok, entonces ya vamos aterrizando un poco en la realidad de cómo podría el contribuyente interpretar este concepto para poderlo introducir dentro de su petición de mediación. Y otro tema de aplicación de conceptos jurídicos simplemente es claro, cuando hay normas de carácter difuso, pero hace falta finalmente de que usted pueda interpretar esa aplicación de esa norma dentro del proceso concreto. Eso sí es lo que se permite actualmente según la legislación vigente en materia tributaria. ¿Qué queda por fuera? Y expresamente lo dice la ley. Ahí sí que otra vez recortamos ese gran paraguas que habíamos hablado inicialmente. Deudas provenientes de declaraciones presentadas y no pagadas, en un caso, o la otra simplemente que no se produjo declaración. Si usted no está dentro de si está usted dentro de este concepto, lastimosamente no podrá presentar una solicitud de mediación. La otra, obligaciones referentes a impuestos retenidos o percibidos. Si usted fue un agente de retención, un agente de percepción y no pagó, ese tema de no pago no es objeto de transacción, sino sería un fomento para que usted retenga impuestos, no los paga a tiempo y luego me presento con una solicitud de mediación. ¿Okay? Pretensiones que persigan la anulación de ordenanzas o leyes. Sobre esto yo prácticamente en los casos que he intervenido nunca ha habido una discusión respecto a esto. Y también obligaciones tributarias sobre las cuales el sujeto activo no haya iniciado un proceso de determinación. Cierto, sí ha habido por ahí 2 o 3 casos en donde todavía están en esa fase de discusión previa y se ha podido, dentro de la discusión de la obligación tributaria, Estado contribuyente poder llegar a acuerdos. El tema de intereses, voy a pasar rápidamente, es decir, que usted para que se beneficie de la remisión o condonación del 100% de intereses, entre otras cosas, incluso ya lo mencionaba también Alicia, en este caso particular se exige un informe costo-beneficio, que por Dios, para conseguirlo dentro de una audiencia de mediación realmente resulta muy complicado, para que realmente se haga entender a la administración tributaria lo que significaría llegar realmente a un acuerdo, y eventualmente el contribuyente tendría la posibilidad, en este caso particular, también de pedir el 100% de intereses. Pero el informe costo-beneficio interno, que tiene que evaluarlo el Servicio de Rentas Internas, pasa una serie de códigos, de porcentajes y demás, resulta a veces muy complejo y sobre todo poco ágil. Vamos ya a los números, que quizás es la parte que nos atrae a todos para, insisto, medir la eficacia de este mecanismo dentro de las cifras, particularmente lo que significa materia tributaria. Pedí la información a la Cámara de Comercio de Quito y me han dicho que hasta ahora, desde que la ley se promulgó, hasta la fecha tenemos más o menos 71 casos de mediación tributaria. Poco, bastante, mucho. Pues veamos. De esos 71 casos, 14 casos se han cerrado con actas de mediación, total. Están en trámite todavía 26 casos, y dentro de esos debe estar por lo menos algunos míos, que ya voy cerca de 10 meses intentando cerrar un tema, y todavía sigo esperando el informe de la Procuraduría, y les regreso todas las noches, pero lastimosamente todavía no llega ese informe de la Procuraduría que nos dé paso a, ojalá, cerrar de las 26 por lo menos 2 casos que llevo ahí. Actas de imposibilidad, 37%. Y si usted me pregunta, de ese rango es la consecuencia de que no es que la mediación no funcione, no es que el centro no funcione, es que una parte, lastimosamente, que es la autoridad tributaria, no llega a entender con claridad lo que significa un proceso de mediación y las ventajas que esto conlleva. Y como claro, como siempre tienen atrás también la Contraloría, que resulta que es un demonio de 10 cabezas, entonces prefieren simplemente no llegar a intervenir, por más que existe un blindaje reglamentario en la ley en el reglamento de la ley de arbitraje que un poco blinda esa actuación del funcionario público. 6 casos desistieron y 1% constancias de imposibilidad. De estos existen, bueno, frente a esa realidad en el centro de mediación de la Cámara de Comercio de Quito, que diríamos desde más representativo de la ciudad y también por supuesto del país, consulté al Servicio de Rentas Internas. Ellos tienen a la fecha registrados 946 casos de solicitudes de mediaciones tributarias.
De esos casos, ojo, 946, apenas, de todo lo que significa el país. 353 corresponden a la zona 9, que es el Distrito Metropolitano de Quito. Aquí se ha concentrado la mayor cantidad de solicitudes de audiencia de mediación tributaria. Luego le sigue el Distrito 8, que es Guayaquil, Durán, San Borondón. Luego el 84, que me parece que es El Oro, Loja y creo que Zamora. Y luego le sigue también Azuay y El Cañar. Esos son los datos que tienen en cuanto al número de solicitudes de audiencia de mediación frente a los casi 3.000 casos que estaban discutiéndose en la justicia ordinaria. ¿Ok? Vean las cifras. ¿Cuál es la estadística o la resolución de estas solicitudes de audiencia de mediación a nivel global? Apenas 123 casos han firmado actas de mediación. Actas de imposibilidad, 469 casos. ¿El por qué? Creo que me hice la pregunta y ya también le respondí. Una ineficacia extrema por parte de una de las partes en cuanto a entender lo que significa realmente un proceso de mediación. 354 en trámite, que ojalá algún día continúen y no están en trámite. 77 por agendar, ojalá también sea un agendamiento que alcance este año, si no será el próximo, con suerte. En total tenemos 1023 solicitudes de mediación tributaria. Esto es lo que se ha recaudado a la fecha por parte de lo que es actas de mediación en materia tributaria. 66 millones. Y por eventualmente recaudar 6.806.000. Súmele todos, si somos generosos, más o menos 74, 75 millones. Es que puedo regresar esto y puedo simplemente terminar con la última lámina, con la primera lámina, para que quede la sensación y luego ojalá haya preguntas al respecto sobre estas cifras. Eso es lo que estaba en discusión. Gracias por la atención.